¿Alguna vez has cuestionado lo que te han dicho sobre la Biblia? ¿Has considerado que algunas cosas en las que crees, cosas que parecen absolutamente ciertas, nunca estuvieron realmente escritas en las Escrituras? Es impactante cómo las tradiciones, transmitidas de generación en generación, han sido confundidas con la verdad bíblica. Las aceptamos, las repetimos, incluso las defendemos, sin verificar si realmente están en la palabra de Dios. Pero, ¿y si algunas de estas supuestas verdades bíblicas no son más que malentendidos? ¿Y si lo que pensabas que sabías sobre la Biblia está completamente equivocado? Hoy voy a revelar 6 tradiciones que probablemente siempre creíste que eran bíblicas. Pero prepárate para sorprenderte. Abre tu corazón, expande tu mente y toma tu Biblia. Este viaje podría desafiar todo lo que creías saber. Sumérgete conmigo y descubramos qué dice realmente la palabra de Dios frente a lo que la tradición popular nos ha hecho creer. Uno, la manzana del pecado original. Cuando imaginas el jardín del Edén, ¿qué ves? Eva alcanzando una manzana roja y jugosa, dando un mordisco y sellando el destino de la humanidad, ¿verdad? Esa imagen está en todas partes: pinturas, películas, libros. Es una de las representaciones más conocidas de la caída. Pero aquí está la verdad impactante. La Biblia nunca dice que el fruto prohibido fue una manzana. En Génesis 3:6, las Escrituras simplemente declaran: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para obtener sabiduría, tomó de su fruto y comió. Eso es todo. No se menciona una manzana. Entonces, ¿de dónde vino esta idea? El malentendido se remonta a la traducción latina de la Vulgata, donde la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Esta coincidencia lingüística, mezclada con el uso simbólico de las manzanas en la cultura romana, llevó a los artistas e intérpretes medievales a representar el fruto prohibido como una manzana. Y así, durante siglos, la ficción se convirtió en hecho. Pero la verdad es que el fruto nunca fue el punto. Podría haber sido una granada, un higo o incluso un dátil, frutas comunes en el antiguo cercano oriente. El verdadero problema no era qué tipo de fruto se comió, sino la desobediencia. En Génesis 12, 16 y 17, Dios da un mandato directo: puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La caída de Adán y Eva no se trató de un fruto específico. Se trató de rechazar la sabiduría de Dios y elegir la suya propia. El verdadero fruto prohibido fue el deseo de independencia de Dios. En el momento en que decidieron que sabían más, el pecado entró en el mundo. Romanos 5:19 confirma esta verdad. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre muchos serán hechos justos. Carl Jung dijo sabiamente: el hombre no puede soportar una vida sin sentido. Y eso es exactamente lo que pasó en el jardín. La humanidad quiso ser más, saber más, tener control. Y eso, no una manzana, fue el primer gran pecado. 2. Los tres reyes magos. Cada Navidad vemos esa escena tradicional: los tres reyes magos, cada uno con coronas doradas, montando camellos, siguiendo la estrella de Belén para traer regalos al niño Jesús. Pero te sorprenderá saber que la Biblia nunca dice que eran tres, ni que eran reyes, y mucho menos menciona sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Veamos qué dicen realmente Mateo 2:1-2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea,
en tiempos del rey Herodes, llegaron al oriente unos magos a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. El texto bíblico usa la palabra magos, en griego magoi. Probablemente eran astrónomos y eruditos, quizás de la región persa o babilónica, donde había una fuerte tradición de estudiar las estrellas. La idea de que eran reyes llegó mucho después, basada en interpretaciones de profecías como Isaías 60. Las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. El número 3 probablemente surgió por los tres regalos mencionados, oro, incienso y mirra, pero podrían haber sido dos magos trayendo tres regalos, o 10 magos con tres tipos de ofrendas. La Biblia simplemente no lo especifica. Y aquí hay otro detalle interesante. Cuando los magos llegaron, Jesús ya no estaba en el pesebre. Mateo 2:11 dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. ¿Ves? Estaba en una casa, no en un establo. Los estudiosos creen que los magos llegaron meses o incluso años después del nacimiento de Jesús. Los regalos que trajeron eran profundamente significativos. Oro representaba realeza, incienso divinidad, usado en la adoración, y mirra, usada en embalsamamientos, prefiguraba el sacrificio de Jesús. Como dice el Salmo 72, 10, 11, los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, y todos los reyes se postrarán ante él. ¿Disfrutas de estas revelaciones? Comenta abajo cuál de estos descubrimientos te ha sorprendido más hasta ahora. Y no olvides compartir este video con ese amigo que ama desentrañar curiosidades bíblicas. Lo más importante de esta historia no es cuántos magos había o si llevaban coronas. Lo que realmente importa es que representan a los primeros gentiles, no judíos, en reconocer y adorar a Jesús como Rey. Viajaron desde lejos, guiados por una estrella y movidos por la fe para encontrar y adorar al Salvador. Esta historia nos enseña sobre la perseverancia en buscar a Jesús, incluso cuando el viaje es largo. Como dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. 3. María Magdalena como prostituta. Una de las ideas más extendidas sobre los personajes bíblicos es que María Magdalena fue prostituta antes de conocer a Jesús. Esta historia aparece en películas, libros e incluso sermones. Pero, ¿sabías que eso nunca se menciona en la Biblia? ¿Qué sabemos realmente de María Magdalena? Lucas 8:2 nos dice, María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Era una mujer de Magdala, una próspera ciudad a orillas del mar de Galilea, y Jesús la liberó de una opresión espiritual severa. La confusión comenzó cuando se mezclaron tres historias distintas. María Magdalena, la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con perfume, Lucas 7:36-50, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Son tres mujeres diferentes que, con el paso de los siglos, se combinaron erróneamente en una sola. Carl Jung observó con agudeza, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. En realidad, María Magdalena fue una seguidora dedicada de Jesús. Estuvo presente en los momentos más importantes de su ministerio. Fue una de las pocas que permaneció al pie de la cruz, Juan 19:25. Ayudó con el entierro, Marcos 15:47, y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, Juan 20:14-18. Piénsalo, Jesús le confió el mensaje más importante de la historia.
su resurrección. Juan 20, 17, 18 registra: Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. El ejemplo de María Magdalena nos enseña sobre transformación y propósito. Tras ser liberada, no solo siguió a Jesús, sino que se convirtió en una de las principales testigos de su ministerio. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta historia también muestra cómo Jesús valoraba a las mujeres en una época en que eran marginadas. No solo las aceptó como seguidoras, sino que les confió roles importantes. María Magdalena no necesita leyendas ni historias inventadas. Su verdadera historia bíblica es suficientemente poderosa por sí sola. Su transformación no fue de prostituta a seguidora, sino de una persona espiritualmente oprimida a líder espiritual, como dice Gálatas 5:1. Para libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no os dejéis someter otra vez al yugo de esclavitud. 4. Navidad el 25 de diciembre. Cuando llega diciembre, todos se preparan para celebrar la Navidad del 25. Árboles decorados, pesebres montados, luces de colores por doquier. Pero aquí hay una revelación que podría sorprenderte. La Biblia nunca menciona esa fecha para el nacimiento de Jesús. De hecho, hay varias pistas que sugieren que nació en otra época del año. Comencemos analizando qué dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de Jesús. En Lucas 2:8 encontramos una pista interesante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Para entender por qué esto es significativo, necesitamos saber un poco sobre el clima y las costumbres de la zona de Belén. En Judea, diciembre es una época de lluvias intensas y frío agudo. Los pastores de entonces no solían mantener sus rebaños en los campos durante las noches de invierno. Era una práctica más común entre marzo y octubre. Los animales se resguardaban durante la temporada más fría, especialmente de noche, cuando las temperaturas caían drásticamente. Otro detalle revelador está en Lucas 2:14, cuando se menciona el censo ordenado por César Augusto. Sucedió en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciese un censo de todo el mundo habitado. Los romanos eran administradores extremadamente eficientes. No habrían exigido a la población viajar en invierno, cuando los caminos se volvían fangosos y peligrosos por las lluvias. Además, mujeres embarazadas como María habrían tenido aún más dificultades para viajar en tales condiciones. Jung expresó con profundidad: no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos convertirnos. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? La historia detrás de esta elección es fascinante y nos lleva al siglo IV después de Cristo. En esa época, el Imperio Romano celebraba un importante festival pagano llamado Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, precisamente el 25 de diciembre. Este festival del Sol Invicto era crucial en el Imperio Romano porque marcaba el solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse nuevamente. Los romanos creían que el sol renacía, venciendo la oscuridad del invierno. Era una celebración llena de símbolos, fiestas e intercambio de regalos. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia enfrentó un desafío interesante. ¿Cómo lidiar con estos festivales paganos arraigados en la cultura popular? La estrategia adoptada fue cristianizar estas celebraciones.
dándoles nuevos significados cristianos. El Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, designó oficialmente el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Fue una elección estratégica. En lugar de intentar eliminar un festival popular, la Iglesia transformó su significado. El simbolismo era perfecto. Jesús, la verdadera luz del mundo, nacido cuando la luz natural comenzaba a superar la oscuridad del invierno. Pero hay otras teorías interesantes sobre la elección de la fecha. Una de ellas está relacionada con una antigua creencia judía de que los profetas morían en la misma fecha en que fueron concebidos. Como había una tradición que situaba la muerte de Jesús el 25 de marzo, algunos calcularon que su concepción habría ocurrido en esa misma fecha. Contando 9 meses después, llegamos al 25 de diciembre. Los evangelios nos dan algunas pistas sobre cuándo podría haber nacido Jesús realmente. En Lucas 1, sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. El texto también menciona que Zacarías, el padre de Juan, estaba sirviendo en el templo cuando recibió la noticia del embarazo de Isabel. Considerando el calendario de los sacerdotes en el templo, algunos estudiosos sugieren que Jesús podría haber nacido en otoño, posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos. Hablando de los tabernáculos, hay un hermoso simbolismo en ello. En Juan 1:14, cuando dice, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra habitó en griego significa literalmente tabernaculizó o montó su tienda. Si Jesús nació realmente durante esta fiesta, sería una representación perfecta de Dios, viniendo a habitar entre su pueblo. Las propias condiciones del nacimiento de Jesús nos dan más pistas. Lucas 2:7 dice, «Y dio a luz a su hijo primogénito, porque no había lugar para ellos en el mesón». Belén habría estado abarrotada durante las grandes fiestas judías, cuando los peregrinos venían de todas partes. Esto tiene más sentido durante una fiesta importante que en un momento cualquiera del año. Entonces, ¿te sorprenden todos estos descubrimientos? Deja un comentario abajo diciéndonos cuál de estos hechos te impresionó más. Sigue mirando, porque hay mucho más por venir. Los primeros cristianos, de hecho, ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús. Se enfocaban en su muerte y resurrección. La celebración de la Navidad, como la conocemos hoy, se desarrolló con los siglos, incorporando diversas tradiciones culturales. Es interesante notar cómo diferentes culturas cristianas celebran la Navidad en fechas distintas. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, celebra el 6 de enero, una fecha conocida en Occidente como Epifanía. Algunas iglesias armenias celebran el 18 de enero. Lo más fascinante es cómo Dios incluso usó una fecha originalmente pagana para difundir el mensaje del Evangelio. Como dice Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. La fecha elegida por la iglesia primitiva sirvió para ayudar a las personas a entender mejor quién es Jesús, la verdadera luz del mundo. 5. La apariencia física de Jesús. ¿Alguna vez has notado cómo Jesús casi siempre es retratado de la misma manera en el arte? Cabello largo y castaño, ojos claros, barba bien recortada, piel clara. Pero aquí hay algo que te sorprenderá. La Biblia no proporciona ninguna descripción física detallada de Jesús. De hecho, la única referencia profética a su apariencia está en Isaías 53:2. No tenía belleza ni majestad para que lo deseáramos, ni apariencia para que lo admirásemos. Eso es bastante diferente de las imágenes a las que estamos acostumbrados, ¿no es así?
Jesús era un judío del siglo I, nacido en Oriente Medio. Considerando el contexto histórico y geográfico, probablemente tenía rasgos típicos de los hombres de esa región. Piel más oscura, cabello y ojos castaños oscuros, estatura media. La representación común de Jesús que conocemos hoy fue fuertemente influenciada por el arte renacentista europeo. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel lo retrataron parecido a la gente de su propia cultura, europeos de piel clara. Un descubrimiento arqueológico interesante proviene de una antigua sinagoga en Dura Europos, Siria, datada del siglo III. Los murales encontrados allí muestran cómo se vestían y lucían los judíos de esa época. Es probable que Jesús se pareciera mucho más a estas representaciones que a las imágenes renacentistas que conocemos. Pablo nos da una pista importante en Filipenses 2:7, diciendo que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eligió ser ordinario en su apariencia, identificándose plenamente con aquellos a quienes vino a salvar. En la cultura de Jesús, los hombres típicamente mantenían el cabello corto. Pablo incluso menciona en 1 Corintios 11:14, ¿no os enseña la misma naturaleza que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Esto sugiere que Jesús probablemente no tenía el cabello largo que vemos en los cuadros. Como carpintero, en griego tecton, que también puede significar constructor o artesano, Jesús probablemente tenía un cuerpo fuerte por el trabajo físico. Logró sobrevivir a una flagelación severa antes de la crucifixión, lo que sugiere una constitución física resistente. Lo más fascinante es que la falta de una descripción física de Jesús nos ayuda a entender que su mensaje y sacrificio son universales. Como dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En tiempos modernos, los científicos forenses han intentado reconstruir la apariencia de un hombre judío típico del siglo III en Judea. El resultado es bastante diferente de las imágenes tradicionales. Un hombre de estatura media, alrededor de unos 70 metros, piel oscura quemada por el sol, cabello corto y oscuro, barba común según los estándares judíos de la época, 6 ángeles con alas y halos. Cuando pensamos en ángeles, imaginamos inmediatamente seres hermosos, con enormes alas blancas y halos dorados brillantes sobre sus cabezas. Esta imagen está en todas partes: pinturas, películas, decoraciones navideñas. Pero te sorprenderá descubrir que la Biblia retrata a los ángeles de una manera muy diferente. En la mayoría de las apariciones bíblicas, los ángeles se presentan como hombres comunes. En Génesis 18, cuando 3 ángeles visitan a Abraham, parecen tan normales que inicialmente los trata como simples viajeros. En Hebreos 13:2 se nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los únicos seres angélicos descritos con alas en la Biblia son los querubines y serafines. En Isaías 6:2, los serafines son descritos con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Los querubines aparecen en el tabernáculo y el templo con 2 alas, pero son muy diferentes de los angelitos adorables que solemos ver. Y los halos, ni una sola mención en la Biblia. Este símbolo proviene del arte grecorromano, donde círculos de luz se usaban para representar divinidad o poder sobrenatural. En realidad, cuando los ángeles aparecen en la Biblia, las reacciones de las personas suelen ser de miedo. En Lucas 2:9,
Cuando el ángel aparece a los pastores, el texto dice, y tuvieron gran temor. Por eso casi siempre lo primero que dicen los ángeles es, no temáis. Hay una jerarquía angélica mencionada en la Biblia. Tenemos arcángeles como Miguel, mencionado en Judas 1:9. Tenemos querubines que custodiaban la entrada al Edén en Génesis 3:24, y serafines que aparecen alrededor del trono de Dios en Isaías 6. Cada uno tiene roles diferentes. El ángel Gabriel, que aparece tanto a Daniel en el Antiguo Testamento como a María en el Nuevo, nunca es descrito con alas. En Daniel 9:21 se le describe simplemente como el hombre Gabriel. Cuando aparece a María en Lucas 1, tampoco se mencionan alas ni halo. El arte medieval tuvo una enorme influencia en nuestra visión de los ángeles. Los artistas comenzaron a pintarlos con alas para simbolizar su naturaleza celestial y su capacidad de moverse entre el cielo y la tierra. Los halos se añadieron para representar santidad y luz divina. En Apocalipsis encontramos descripciones de ángeles muy distintas de las representaciones artísticas populares. En Apocalipsis 10:1, un ángel es descrito así. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. El aspecto más interesante de los ángeles es que son seres espirituales poderosos, mensajeros de Dios. Como dice Hebreos 1:14, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación? A lo largo de este viaje, hemos descubierto 6 tradiciones ampliamente aceptadas, pero no bíblicas. Creencias transmitidas por generaciones que no se encuentran realmente en las Escrituras. La idea de una manzana en el jardín del Edén, la imagen de 3 reyes magos, el malentendido de María Magdalena como prostituta, el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, la representación moderna de la apariencia de Jesús y la imagen de ángeles con alas y halos. Todo esto ha moldeado cómo entendemos las historias bíblicas, pero nada de ello está explícitamente respaldado por la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Nos recuerda la importancia de buscar la verdad directamente en las Escrituras, en lugar de depender de la tradición. Muchos de estos malentendidos surgieron de influencias culturales, representaciones artísticas e interpretaciones históricas más que de la Biblia misma. Como creyentes debemos regresar a la palabra de Dios como la autoridad suprema y probar todo contra su verdad. Jesús mismo advirtió contra elevar las tradiciones humanas por encima de los mandatos de Dios en Marcos 7:13, diciendo, invalidáis la palabra de Dios con la tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas como esa. Es un recordatorio poderoso de que debemos buscar claridad, estudiando las Escrituras con un corazón abierto a la corrección y al crecimiento. La lección aquí es simple. Conoce lo que crees y por qué lo crees. No aceptes ciegamente lo que se te ha transmitido. Estudia, cuestiona y discierne. La Biblia no es solo un libro de palabras antiguas, es la verdad viva y palpitante de Dios. Cuando alineamos nuestro entendimiento con su palabra, caminamos en una sabiduría más profunda, fe y relación con Él. Oremos juntos ahora. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, buscando la verdad en un mundo lleno de suposiciones, tradiciones y malentendidos. Tú eres el Dios de la sabiduría, el que revela lo oculto, el que nos llama a caminar en la luz de tu palabra. Hoy, Señor, pedimos discernimiento. Abre nuestros ojos para ver lo que es verdadero, nuestros oídos para escuchar tu voz y nuestros corazones
para recibir tu revelación. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos aceptado la tradición sin cuestionarla, por los momentos en que hemos seguido la cultura en lugar de las Escrituras. Danos hambre de buscar las Escrituras con diligencia, de buscar la sabiduría como un tesoro escondido y de permanecer firmes en el fundamento de tu verdad. Que no nos dejemos influenciar por creencias populares, sino que estemos arraigados en la palabra eterna e inmutable que nos has dado. Espíritu Santo, guíanos mientras estudiamos tu palabra. Quita las vendas de los malentendidos y reemplázalas con la claridad del entendimiento divino. Permítenos acercarnos a la Biblia con ojos frescos, ansiosos por aprender, listos para ser corregidos y dispuestos a dejar ir lo que no viene de ti. Que nunca torzamos las Escrituras para que se ajusten a nuestros deseos, sino que transformemos nuestros corazones para alinearnos con tu voluntad perfecta. Señor, oramos por sabiduría, no solo para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. Que seamos personas que disciernan la verdad del error, que prueben cada enseñanza contra tu palabra y que guíen a otros hacia la luz del entendimiento. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que caminemos en esa luz inquebrantables y firmes. Padre, te agradecemos por tu gracia, por tu paciencia con nosotros mientras crecemos y por el increíble regalo de tu verdad. Que siempre te busquemos primero, sabiendo que la verdadera sabiduría viene solo de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.